Hola mis apreciados youtuberos, ¿cómo han estado? Quiero hablar sobre un tema que también en lo particular me parece muy interesante, que es el tema de los sueños premonitorios. Primero hablaré brevemente de lo que significan y después expondré algunos casos de sueños premonitorios de personajes famosos y también algunos de personas anónimas. Espero que les agrade el tema. Un sueño premonitorio es, según la definición, un sueño que anuncia o presagia un hecho futuro. Existen muchas teorías acerca de los sueños premonitorios. Incluso importantes hechos históricos han sido revelados a través de sueños antes de que acontecieran. Desde 1989, el significado común de los sueños premonitorios ocupa a grupos de investigadores que califican a esas experiencias como paracientíficas y subrayan que cualquier conclusión debe tomarse todavía con suma prudencia. Sin reconocerlo abiertamente, las investigaciones indican también que intervendrían en estos sueños los denominados fenómenos parapsicológicos. Cuando alguien duerme, recibe estímulos del cuerpo mismo y del exterior, y la suma de unos y otros induce a un estado de sensibilidad onírica que favorece la aparición inconsciente de sucesos extrasensoriales. El conocimiento cierto de un hecho futuro, también llamado precognición, intervendría entonces y a la mañana siguiente o en los días sucesivos, lo soñado efectivamente ocurriría. Hablemos ahora de algunos de esos sueños premonitorios más famosos o conocidos. El primero de estos sería Albert Einstein, quien le confesó al poeta francés Paul Valéry que la fórmula que revolucionaría más tarde la ciencia y con la que posteriormente desarrolló la teoría de la relatividad, la soñó durante una siesta en el campo. Otro caso es el de Benjamin Solari Parravicini, que fue un pintor y escultor argentino, y conocido también por una serie de dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida. En 1938, según su testimonio, despertó tembloroso, percibiendo un fuerte aroma a mar y algas, al tiempo que oía una delicada voz femenina. Comenzó a escribir lo que esa voz le decía, que se estaba separando de la vida y que las algas le envolvían las manos. Después la mujer se identificó y Benjamin Solari escribió el nombre, lugar y una fecha. Alfonsina Storni, Mar del Plata, octubre de 1938. En ese mismo momento, la maravillosa poetisa se suicidaba. A casi 450 kilómetros de allí, internándose en el mar. Abraham Lincoln no se queda atrás. El expresidente de los Estados Unidos soñó con su propia muerte. Él contó que soñó que entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Preguntó a un soldado quién había muerto y éste le respondió que el presidente había sido asesinado. Hecho que ocurrió el 14 de abril de 1865, cuando lo mataron de un disparo en la nuca. Otro caso de sueño premonitorio fue el de una señora llamada Hoffman, quien tuvo un sueño en donde veía a su hijo que murió y había sido sepultado vivo en el ataúd. En 1865, en una granja de Wisconsin, un médico certificaba la muerte de Max Hoffman, un niño de 5 años, quien, a juicio del doctor, había contraído el temible cólera.
Nada había podido hacer para evitar el fatal desenlace. El cuerpo fue sepultado. Aquella noche, la señora Hoffman tuvo una horrible pesadilla. En ella veía a su hijo retorciéndose en el ataúd, esforzándose por salir. Y no bien despertó, contó a su esposo el sueño. Pero el hombre no hizo caso, pues pensó que todo era consecuencia de la emoción sufrida durante el día. Pero como la pesadilla se sucedió la noche siguiente, se levantaron ambos de la cama y se dirigieron al cementerio. A la luz de una linterna desenterraron el ataúd. Al abrirlo vieron el cuerpo del niño retorcido, tal como la madre lo había visto en su sueño. El padre lo cargó en sus brazos y lo llevó al médico. Aún tenía signos de vida. Media hora después, el niño despertaba. Otro ejemplo más es el de una joven madre alemana que durante 27 años tuvo el mismo sueño angustioso. 2 semanas después de dar a luz a su hijo, tuvo un sueño en el que se veía a ella misma paseando por una playa que desconocía. Pero estaba angustiada, triste, estaba mal, cuando de repente se encontraba arañando la arena y gritando el nombre de su hijo, Hans. Tiempo después volvió a tener el mismo sueño. En él le gritaba a su marido: «Hay que encontrar a nuestro hijo, está cerca del mar, debajo de la arena. Ayúdame, hay que encontrarlo». Los años pasaban y cada cierto tiempo el sueño volvía a repetirse, con algunas modificaciones, pero siempre el argumento era el mismo. Ella arañando la arena buscando a su hijo. Su marido la tranquilizaba, diciéndole que eran simples pesadillas de madre primeriza, preocupada por la responsabilidad de tener que criar a su primer hijo. El tiempo pasó. Durante la Segunda Guerra Mundial, 27 años después de su primer sueño, vio con horror que el sueño que le perseguía durante tanto tiempo se hizo realidad. Su hijo Hans moría en un campo de concentración francés en 1946. Después de una larga búsqueda, la madre logró encontrar la tumba de su hijo en una playa arenosa de Fort Mahon, en la región de Picardía. Mark Twain también tuvo sus sueños premonitorios. Él veía en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y sobre su pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el Mississippi se incendió y éste sufrió quemaduras que le provocaron la muerte. Para el asombro del escritor, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal como él había soñado. Durante la noche del 27 de junio de 1914, Monseñor Joseph Delany, obispo de los Balcanes, tuvo un sueño terrible. Soñó que sobre la mesa de su estudio había una carta de ribete negro y el escudo de armas del archiduque Francisco Fernando, el heredero del trono austrohúngaro. Cuando abrió la carta, el obispo vio al archiduque sentado en un automóvil junto a su esposa. De repente, 2 hombres se encaminaron hacia ellos y dispararon sobre la pareja real. El resto de la carta, en sus sueños todavía, decía: «Su eminencia, querido doctor Lani, mi esposa y yo hemos sido víctimas de un crimen político en Sarajevo. Nos encomendamos a sus oraciones. Sarajevo, 28 de junio de 1914 a las 4 de la tarde». Al día siguiente, el obispo recibió la noticia del asesinato. Al cabo de unas semanas, toda Europa estaba en guerra.
Y por último, el sueño premonitorio del Dr. Guden de Mónaco, médico privado de Luis II de Baviera. Él tenía un sueño recurrente antes de aceptar su cargo, sueño que comentó con varias personas. Se veía a sí mismo sumergido en un lago, luchando por salvar su vida y la de un hombre al que no conseguía identificar por no poder verle la cara. El 13 de junio de 1886, los cadáveres de Luis II y del Dr. Guden fueron rescatados del lago Starnberg. Los protagonistas habían ido al castillo de Ver al dar comienzo a la demencia del monarca. No se sabe muy bien cómo, pero al parecer, Luis II quiso suicidarse y arrastró con él al médico. ¿Y tú alguna vez has tenido algún sueño premonitorio? ¿Has soñado con algo que ocurriría días después? Si es así, cuéntanos. Y también díganme qué opinan sobre este tema. Muchas gracias y hasta la próxima semana.